Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenido a mi canal. El video anterior quedó interrumpido, no terminamos con lo que pensábamos colocar allí, y en lugar de editar ese video y agregarle un nuevo fragmento, etcétera, decidimos hacer un nuevo video. No importa que sea muy corto, pero consideramos que queda mejor hacer un video aparte en el que mencionáramos o habláramos sobre lo que faltaba en aquel video, el tema de funciones y de producto cartesiano. Este es el video número 6 del curso y es simplemente una continuación de el video anterior. El video anterior quedó interrumpido. Antes de definir funciones, podemos definir dominio y podemos definir rango. Es muy interesante esta parte porque si tienes un conjunto S, independientemente de que S sea o no una función, tiene perfecto sentido definir lo que es el dominio de S. ¿Y qué es el dominio de S? Simplemente son aquellos X tales que existe un Y de manera que el par XY es un elemento de S. Fíjate que esto no requiere para nada que S sea una función. Simplemente el dominio de S es el conjunto de aquellos X para los cuales existe un Y tal que X, Y, ese par ordenado es un elemento de S. Eso tiene sentido perfectamente, no hay ningún problema. Solo que en el caso particular en el que S es una función, esto coincide con el concepto que tú conoces, con el concepto que todos conocemos de el dominio de una función. Para justificar que esto efectivamente es un conjunto, falta colocar aquí que X es un elemento de cierto conjunto. ¿Cuál conjunto va a ir acá? Eso podemos obtenerlo analizando lo que es el par ordenado XY según la definición de Kuratowski, que es la que estamos adoptando en este curso. ¿Qué es lo que es el par ordenado XY? Sus elementos son este conjunto y este conjunto. Esto es el par ordenado XY. Estamos diciendo que eso es un elemento de S. ¿Y X a cuál conjunto pertenece? Bueno, fíjate, este es el par ordenado XY. Este conjunto es un elemento de este conjunto XY. O sea, el conjunto cuyo único elemento es X es un elemento del par ordenado XY, que es un elemento de S. Y X es un elemento del conjunto cuyo único elemento es X. X pertenece a este conjunto pertenece al par ordenado XY y ese par ordenado XY pertenece a S. Es decir, X es un elemento de un elemento de un elemento de S. Por definición, lo que estamos diciendo es que X pertenece a la unión de S. Si recuerdas la definición de unión, la unión de S está formado por los elementos de los elementos de S. Por lo tanto, la unión de este conjunto sería los elementos de los elementos de los elementos de S. Y justamente X es un elemento de un elemento de un elemento de S. Es decir, X pertenece a la unión de S. Es decir, usando el axioma de unión dos veces aquí, tenemos el conjunto que necesitamos para que al definir el dominio de S de esta forma,
esto sea efectivamente un conjunto utilizando el axioma de comprensión. La unión de la unión de S. Ese es el conjunto que necesitamos aquí para estar seguros de que esto realmente es un conjunto. El dominio de S es entonces el conjunto de aquellos X para los cuales existe un Y, de manera que el par XY es un elemento de S. Y fíjate que no es necesario que S sea una función. Esta es la parte interesante, la parte que quiero que conserves aquí, para que veas lo abstracto que es esto. No hace falta que S sea una función para que tú definas lo que es el dominio de S. S es simplemente un conjunto. Lo que pasa es que esto se vuelve más interesante cuando S es una función. Si S es una función, entonces esto es exactamente el concepto que manejamos de dominio de una función. Y el rango podemos definirlo a partir de este mismo análisis. Si en lugar de analizar X analizamos Y también está en la unión de S. Así que podemos definir el rango de un conjunto cualquiera S como, de la siguiente manera. El rango de S es el conjunto de aquellos Y que están en la unión de S y para los cuales existe X, tal que XY es un elemento de S. Razonando de la forma que hicimos para el dominio, tenemos el rango. Solo que estas son las segundas coordenadas de los pares que están en S. Igual que antes, el rango de S está definido independientemente de si S es o no una función. Entonces, dominio de un conjunto y rango de un conjunto. Interesante, muy interesante. Dominio de un conjunto, rango de un conjunto. Solo que esto tiene más interés si el conjunto del que estamos hablando es una función. Hablemos ahora de funciones. Funciones. Un conjunto F es una función si es una relación. Vamos a poner acá, F es una relación. Y además, para cualquier conjunto X va a existir a lo sumo, esto es importante, a lo sumo un Y tal que el par XY está en la función, es decir, tal que X está relacionado con Y mediante F. Una función es una relación que además cumple con lo siguiente: para cualquier conjunto X existe a lo sumo un Y tal que X está relacionado con Y. Fíjate que aquí no hemos hablado de dominio ni nada de eso todavía. Tienes una función, eso si una función es una relación que además para cualquier conjunto X, si existe un Y tal que X está relacionado con Y, ese Y es único. Eso es lo que quiere decir esto. Y de esa forma es que como está definida la función. Una función es una relación que cumple con esta condición. En ese caso, la notación que usamos es la notación usual. Notación que F sea una función, lo escribimos así y escribimos A flecha B para indicar que el dominio de la función F es A y el rango de la función F está contenido en B. Esta es la notación. F de aquí para acá quiere decir que F de función,
que el dominio de F es el conjunto A y que el rango F es un subconjunto de B. Eso es lo que significa esta notación. También convenimos en que el único Y que le corresponde a cada X, que en este caso tiene que estar en el dominio de F, que es A, ese lo vamos a llamarlo f de X, ¿no? Dado X en el dominio de la función, que estamos suponiendo que es A, el único Y tal que el par XY está en F, a ese Y vamos a llamarlo f de X. O sea, como X está en A, para cada X en A existe un Y tal que XY está en F por definición de dominio, y ese Y único por definición de función. Como es único, podemos ponerle un nombre, y ese nombre es ¿cuál otro sino f de X? Más notación, más notación. Vamos a establecer la notación de funciones inyectivas, de funciones sobreyectivas, de funciones biyectivas. Si escribimos f de A flecha y ponemos doble flecha, estamos diciendo, estas flechas quedaron mal, ¿verdad? Así A con doble flecha B. ¿Esto qué significa? Significa que f es una función de A en B, es decir, significa f dos puntos A flecha B, y además que es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir que es sobreyectiva? Que el rango de f es igual a B, es decir, que B está contenido en el rango de f. Entonces, función de A en B sobreyectiva lo escribimos así, con doble flecha acá. Esto es sobreyectividad. ¿Cómo escribimos inyectividad? A la flecha le agregamos un ganchito aquí al principio. F de A flecha B con este ganchito quiere decir que es inyectiva. Es decir, f es una función que va de A en B y que además cumple con, para todo A, B en A, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. Es decir, esto es inyectividad. Inyectividad lo vamos a escribir con esta flecha que tiene un gancho al principio. A es una función inyectiva, f es una función inyectiva de A en B. Y si la función es inyectiva y sobreyectiva, vamos a denotarlo con ambas cosas, el ganchito y la doble flechita. Esto es una función biyectiva de A en B, es decir, f es una función de A en B sobreyectiva y f es una función de A en B inyectiva. Eso lo escribimos así, o podemos escribirlo también así y con doble flecha, tanto para allá como para acá. Podemos escribirlo así con el gancho y las dos flechas, o doble flecha, para indicar que la función es biyectiva, es decir, tanto inyectiva como sobreyectiva. Para terminar este video, definamos producto cartesiano. Esto es algo que también habíamos ofrecido. Bueno, producto cartesiano vamos a definirlo. Recuerda que la meta es, dado un conjunto A, un conjunto B, producto cartesiano queremos que sea esto, ¿no? Pares ordenados XY, tales que la primera coordenada es un elemento de A y la segunda coordenada es un elemento de B. Definir esto y que esto cumpla con las condiciones de ser un conjunto. Para que esto sea un conjunto necesitamos usar los axiomas, es decir, estos pares ordenados, donde habitan, donde están los conjuntos que son de esta forma. Igual que antes, podemos analizarlo viendo la definición de par ordenado de Kuratowski, que es la que estamos usando. Par ordenado XY, recuerda que por definición
usando la definición de Kuratowski de par ordenado, es esto. Muy bien. Observa que X con llavecitas, el conjunto cuyo único elemento es X, eso está contenido en A. Esto, si tú quieres que X pertenezca a A, entonces necesitas que el conjunto formado por X sea un subconjunto de A. Es decir, quiere que esto sea un elemento de partes de A. ¿Ok? Eso es esta primera coordenada. Este es un elemento de partes de A. Este de acá, XY, es un elemento de partes. Si tú quieres que X esté en A y esté en B, entonces esto sería partes de A unido con B. No es difícil, darse cuenta de que partes de A está contenido en partes de B, ¿no? Partes de A unión B, perdón. Entonces podemos decir que este conjunto es un elemento de partes de A unión B y este también es un elemento de partes de A unión B. Por lo tanto, el par ordenado XY, que es este conjunto, sería un elemento de partes de A unión B, porque es un conjunto formado por estos dos elementos de partes de A unión B. Ok, entonces un par ordenado tiene que ser un elemento de partes de A unión B. A sería para las primeras coordenadas, B para las segundas coordenadas. Así que usando el axioma de comprensión podemos escribir el producto cartesiano A por B como el conjunto de todos los Z que están en partes de A unión B, tales que existen X en A y Y en B, tales que Z es el par XY. Esta es una forma de definir el producto cartesiano utilizando el axioma de partes, el axioma de comprensión. No es la única forma de definirlo, también se puede definir utilizando reemplazo. También se puede definir utilizando reemplazo. Nosotros hemos decidido definirlo utilizando el axioma de partes, el axioma de partes, el axioma de comprensión. Utilizando reemplazo, solo te voy a mencionar en este video que para usar reemplazo hay que usar reemplazo dos veces. Lo usual es usar reemplazo dos veces para definirlo en lugar de utilizar el axioma de partes. Si quieres usar reemplazo, vas a necesitar usarlo dos veces. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Hemos definido producto cartesiano utilizando el axioma de partes en lugar de usar el axioma de reemplazo que también es válido. Y bueno, es cuestión de elegir entre una forma y la otra. Soy Jesús Nieto Martínez, hasta el próximo video.